Perú. Se trata de una república ubicada al oeste de Sudamérica. Teniendo el Océano Pacífico bordeando su costa, comparte fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Geográficamente tiene tres regiones principales: la costa, la selva y la sierra. Esta última constituye una franja divisoria que separa la costa, donde se ubica la mayor parte de la población, del resto del país. Entre los siglos XIX y XX, el país pasó por una serie de procesos políticos y sociales que dieron como resultado la reafirmación del capitalismo y el nacimiento del Perú moderno. En este año dio comienzo la conocida Guerra del Pacífico, que enfrentó al país y a Bolivia contra Chile. El casus belli se centró en el descubrimiento de valiosos minerales en la región desértica de Atacama, una zona pobremente delimitada políticamente. La confrontación no tardó mucho en ponerse a favor del bando chileno. Primero, la Armada chilena adquirió la superioridad naval y empezó a bloquear los principales puertos de Perú, privándolo de las ganancias generadas por el comercio marítimo. Luego, el ejército chileno procedió a una invasión terrestre del Perú, culminando en 1881 cuando se realizó la ocupación de Lima, la capital peruana. Pero las fuerzas chilenas no encontraron un gobierno con el cual negociar la paz, pues el presidente peruano, Mariano Ignacio Prado, huyó a Europa con la excusa de recabar fondos para financiar la guerra. Por este motivo, en Perú se formaron dos facciones políticas con diferentes opiniones sobre la continuación de la guerra. Por una parte estaba la coalición de militares liderada por Andrés Cáceres, quien optaba por continuar la guerra a cualquier costo. Y por el otro lado estaban los civilistas, liderados por Miguel Iglesias, quien, temiendo una revuelta popular, tomó posesión del gobierno y pactó la paz con Chile en 1884. Terminada la guerra, el bando de Cáceres no reconoció al gobierno de Iglesias y, al levantarse, empezó la breve pero decisiva Guerra Civil Peruana. Al año siguiente, el gobierno de Iglesias fue derrocado y Cáceres asumió la presidencia, y con ella, el papel de reconstruir al devastado país. A su lado, una nueva clase burguesa fue surgiendo, reemplazando a la vieja clase terrateniente. A este nuevo grupo dirigente se le denominó civilistas. Influidos con las ideas positivistas e inspirados en el modelo estadounidense, buscaron reconstruir a la nación por medio de la industrialización y en la apertura a empresas extranjeras, incluida Grace & Company, una casa comercial que luego canceló la deuda externa del Perú, a cambio de la concesión de la explotación de los ferrocarriles durante las siguientes 7 décadas. En 1895, el presidente Cáceres fue derrocado por el expresidente interino Nicolás de Pierola, al obtener la confianza de la clase media conservadora y de sus antiguos enemigos, los civilistas. De este modo, inició el periodo de la República Aristocrática. Este nuevo gobierno fomentó la recuperación económica a partir de las siguientes medidas: la adopción del patrón oro, la reforma del sistema tributario y la implementación del modelo primario exportador. Como se vio en toda Latinoamérica, este último factor fue el principal escenario de competencia entre las economías europeas y estadounidense. Finalmente, fue la nación norteamericana la que obtuvo la hegemonía en la región, lo que se tradujo en la absorción de compañías nacionales por parte de empresas extranjeras. Ejemplo de esto fue la explotación minera de la región de Caxapalca por parte de la compañía estadounidense Backus & Johnson. Todo esto auspiciado por el gobierno antidemocrático civilista. Debido a esta recuperación económica, la industrialización urbana fue un fenómeno cada vez más presente, por lo que las urbes, principalmente Lima, fue foco de una gran emigración, cuestión que hizo que la cantidad de obreros aumentara y, con ello, la búsqueda de mejores condiciones de trabajo por medio de huelgas. Reflejo de esto fue la fundación de la Federación de Trabajadores del PAN y en el nacimiento de varios grupos anarquistas. Estas protestas sociales inspiraron una división en el grupo de los civilistas, creándose el Partido Civilista Independiente en 1911. Al año siguiente, durante las elecciones, el antiguo alcalde de Lima, Guillermo E. Billinghurst, lideró una protesta popular y fue elegido presidente. Aunque él buscó incorporar el voto popular en el Congreso, nunca se le fue permitido, y en 1914, los civilistas, junto con los militares, realizaron un golpe de estado, y fue reelecto el anterior presidente, José Pardo. Ya que la economía peruana depende de la exportación de recursos primarios, el inicio de la Gran Guerra provocó un gran revés en el crecimiento económico del país.
siendo uno de los principales síntomas la gran inflación y el descontento general con el gobierno en turno. Esto finalmente desembocó en una gran confrontación de clases en 1919 con una huelga nacional, en la que se demandaba una reducción de los costos de productos básicos y jornadas laborales tolerables. A estas protestas obreras se le sumó los movimientos indigenistas en los campos y estudiantiles en las urbes. La autoridad civilista, temiendo que ocurriera algo similar a lo de Rusia con los bolcheviques, respondió a las protestas de forma violenta, usando a la policía montada antidisturbios. Aprovechando la coyuntura social, el expresidente Augusto P. Leguía asumió la presidencia, terminando con los 25 años de gobierno civilista, pero trayendo un periodo dictatorial conocido como el Oncenio, que duró de 1919 hasta 1930. En sus primeros años, logró mitigar el descontento rural, motivó la creación de obras públicas y dio luz verde a las reformas laborales, pero no tardó mucho en adoptar medidas autoritarias como el uso de la fuerza para dispersar huelgas y protestas. Este periodo se caracterizó por el avance del capitalismo en el país y en la dependencia de la economía internacional. El descontento generado se agravió debido a la crisis mundial de 1929, por lo que al año siguiente, Leguía sufrió un golpe de estado por parte de Luis M. Sánchez Cerro,